Buen Ya día. estamos. Vamos a dar inicio entonces a este proceso de defensa de la tesis. Muy bienvenidos a todos a este aula virtual y voy a proceder a dar lectura al acta. En la ciudad de Neuquén, a los 18 días del mes de junio de 2020, siendo las 11 horas, en el marco del aislamiento social preventivo, pandemia COVID-19, bajo la disposición de la UNCO 3 del 2020, se reúnen los miembros del jurado mediante la plataforma Google Meet para evaluar la defensa oral y pública de la tesis de posgrado de la licenciada Nadia Silvana Giacinti, DNI 33.610.009.901, alumna de la maestría en Marketing de Servicios, Plan de Estudio Ordenanza 705/10 y rectificatoria Ordenanza 638/12, modificatoria Ordenanza 673/16 y Resolución Ministerial 331/15, denominada Startups Digitales, Factores Críticos de Éxito para su Escalabilidad, dirigida por la doctora Marina Sanferdini y codirigida por la magíster Fabiana Andrea Gutauskas. Tribunal designado por resolución 063-2019, integrado por la profesora Carola Jones, DNI 23.912.438, doctora en Ciencias Empresariales, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, la profesora Claudia Karina Fracchia, DNI 23.098.906, doctora en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, docente de la Universidad Nacional del Comahue, la profesora magíster Lorena Lombardo, DNI 13.970.998, magíster en Marketing de Servicios, docente de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, damos inicio a este proceso de defensa de tesis. La tesista cuenta con un tiempo estipulado entre 45 y 60 minutos. Luego de la exposición se pasa una ronda de preguntas por parte de los jurados. Luego, terminada la ronda de preguntas, el resto de los presentes nos retiramos de la plataforma, se deja solo al tribunal a efectos de que pueda deliberar y elaborar el dictamen y proceder con la calificación. Bueno, el jurado tiene que definir un presidente de tribunal y este presidente dará lectura al dictamen con la calificación. De esa forma se finaliza la tesis. Bueno, antes de eso, y generalmente uno lo hace al final, pero yo quiero agradecer muy especialmente la presencia de los jurados, su predisposición, de todo lo que es el departamento administrativo de posgrado y, por supuesto, el soporte informático. Bueno, damos comienzo entonces a la defensa de la tesis. Bueno, gracias Lucía. No sé si ya compartí pantalla mucho antes, no sé si se ve bien. Sí. ¿Se ve perfecto? Se ve bien, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo con la presentación. Como ya mencionó Lucía, la tesis se basó en el estudio de las startups digitales, factores críticos para su escalabilidad. En principio, voy a empezar por definir dos conceptos centrales. Primero, ¿qué son las startups digitales? Es una categoría de las startups. Son empresas emergentes, nacientes, que se caracterizan porque se desenvuelven en el sector tecnológico, en escenarios de mucha incertidumbre y riesgo, que toman la innovación como una estrategia diferenciadora. Y en el caso de las startups digitales, que es una subcategoría de las startups, la diferencia es que operan en entornos digitales, ¿sí? Después tenemos el ciclo de vida, que si bien tenemos varios autores que clasifican diferentes etapas, para la tesis se tomó como referencia el modelo de Picken. Como toda organización, una startup atraviesa un ciclo de vida. En este caso tenemos 4. La etapa inicial es la startup, donde los fundadores lo que hacen es definir y validar un concepto de negocio. Consiste en identificar una oportunidad de mercado, diseñar ese producto o servicio, testearlo, y una vez que consideran que tienen un producto mínimo viable, lo lanzan al mercado. Una vez en el mercado, se encuentran en la etapa de transición, donde lo que se mide es la atracción de mercado, las primeras ventas,
la interacción, el feedback que tiene con los clientes. En esta etapa se complejiza más la startup, porque justamente tiene esta interacción con los clientes y con el mercado. Si todo sale bien y logra las ventas, aumentar estas ventas, pasaría a la etapa de escalabilidad, donde lo que se caracteriza en esta etapa es que los ingresos aumentan exponencialmente más que la estructura de costos. Cuando una startup llega a este punto, que consigue un negocio escalable, es sinónimo de éxito para esta empresa emergente o esta empresa naciente. Conseguir que sus ingresos sean mucho más grandes que sus costos es sinónimo de éxito, por eso llegar a esta etapa es un éxito para las startups digitales, y sobre todo si sigue bien, sigue escalando su proyecto, pasaría a prepararse al exit, que es la salida de una startup. La salida significa que se constituye como empresa madura, como una empresa como conocemos formalmente, no solo que puede constituirse como empresa y continuar con su negocio, sino que también tiene la posibilidad de ser comprada por otra organización o se puede fusionar con otra empresa. Tanto en la etapa de escalabilidad y salida se considera que esa startup ha alcanzado el éxito. A la hora de definir el problema, se tomaron diferentes hechos del contexto en su momento cuando se definió la investigación, la tesis. Uno de los hechos fue el tema de el apoyo a las startups que existe de diferentes actores del país. Por ejemplo, hay una gran cantidad de incubadoras en el país, aceleradoras también importantes, espacios de coworking y instrumentos políticos y económicos que ayudan a fomentar el desarrollo de estos proyectos innovadores. Instrumentos políticos es la creación de la ley de emprendedores o la creación de las SAS, entre otras. También el creciente número de las startups, si uno se encuentra en el sector del emprendimiento y la innovación, va a escuchar que siempre sale un proyecto nuevo, una aplicación móvil, un software. Acá podemos nombrar algunas aplicaciones, que es Blended, Evaluados y Cliengo. También no podemos dejar de lado el hecho de la transformación digital, sobre todo ahora en cuarentena, cómo se ha digitalizado todas las tareas cotidianas, y también existen programas y procesos digitales para optimizar también en el trabajo y en las empresas. Acá tenemos algunos indicadores actualizados que definen y confirman el hecho de la transformación digital en el país. Tenemos que el 82,9% de los hogares en Argentina tienen acceso a Internet, tanto fijo como mobile. El 66% compró al menos una vez de manera online y el 87% consume las redes sociales. Y uno de los puntos importantes que despertó el interés para estudiar esta temática es, preguntarse o decir cuáles son estos factores éxito, qué es lo que hace que una startup o startup digital alcance el éxito. Cuando uno se pone a buscar, sobre todo en el país, no hay datos ni informes sobre estos proyectos innovadores y digitales, no hay literatura académica en general sobre startups digitales. Sí encontramos sobre startups en general en el mundo, pero no sobre la categoría digital. Y por eso resultó relevante poder definir como problema, investigar, es decir, bueno, ¿cuáles son estos factores críticos de éxitos que se encuentran presentes en la escalabilidad de las startups digitales? Gracias a este problema se definió el objetivo de la investigación que derivó del problema, y que gracias a la observación de los jurados se pudo mejorar la redacción de este objetivo, que fue describir los factores críticos de éxito presentes en las startups digitales de Argentina que han alcanzado la escalabilidad. Para poder lograr este objetivo, se definieron otros 5 objetivos específicos. El primero se concentró en estudiar el perfil de los startuppers, que vamos a ver más adelante esta definición, pero son los fundadores de una startup. Poder estudiarlos a través de variables sociodemográficas y las competencias empresariales. Como segundo objetivo, describir las características firmográficas propias de la startup digital, así como también las estrategias de marketing que implementan. Desde el contorno externo se estudió a través de los 3 ecosistemas emprendedores que se seleccionaron en base a la cantidad de respuestas que tuvimos en la encuesta.
Y los últimos 2 objetivos, lo que se trabajó es la comparación de los factores críticos de éxito según el ciclo de vida por los 3 ecosistemas emprendedores. Y el último objetivo solo incluyó la comparación de estos factores únicamente presentes en las startups que estaban en escalabilidad y salida por los 3 ecosistemas emprendedores. Para poder llegar a diseñar el modelo analítico, se trabajó sobre un extenso marco teórico, como ya han podido ver en la tesis escrita. El problema que se presentó a la hora de desarrollar el marco teórico es que no había literatura específica sobre startups digitales. Para poder desarrollar los factores críticos, el modelo de los factores críticos de éxito, se tomó en cuenta autores que trabajaban sobre los factores de startup en general. De la cantidad de factores que se pudo encontrar, se pudo observar que se agrupaban en 4 grandes grupos. Tenemos los factores que están vinculados directamente con el startupper, definido al startupper como aquella persona que emprende o crea un proyecto innovador, basado, sobre todo en este caso, en servicios digitales, que lo que busca no solo es desarrollarse a través de una ventaja que es la innovación, sino que también generar relaciones rentables con sus clientes para poder asegurarse la supervivencia de su startup digital. Y todas estas actividades las genera o trabaja y opera en situaciones de mucha incertidumbre y riesgo. A diferencia de un emprendedor que trabaja con un emprendimiento tradicional, con un modelo conocido, que ya sabe cómo diseñarlo, cómo comercializarlo y ya sabe cómo es el perfil de sus clientes. La definición de los factores vinculados a la startup digital, no lo vamos a nombrar ahora la definición porque ya la dijimos al principio. Vamos a continuar con los factores que se incluyen dentro de las estrategias de marketing. En esta investigación se definieron estas estrategias como las acciones que ejecuta una startup digital para desarrollar su ventaja competitiva basada en la innovación y que además se apoya sobre las estrategias operativas para lograrlo. En este caso, estas estrategias operativas se trabajaron sobre un plano digital donde el producto de servicio digital, donde los canales de distribución, en este caso las distribuciones digitales, el precio se trabajó a través del modelo de monetización y también se incluyó la comunicación. Desde el ecosistema emprendedor se involucraron aquellos indicadores y factores externos, tanto al fundador como a la startup, pero tenemos que entender que el ecosistema no solamente son factores externos, sino que es esa interacción y ese conjunto tanto del fundador como la startup, y los factores que serían externos serían los actores, las incubadoras, las aceleradoras, espacios de coworking y los instrumentos tanto políticos y financieros que trabajan e interaccionan tanto con la startup como el fundador en cierta área geográfica y que tienen como fin potenciar o incentivar el espíritu emprendedor. Áreas geográficas, si bien en esta tesis vamos a ver más adelante que yo me basé en provincias, un ecosistema emprendedor no solo se define por provincia, puede ser por ciudad o región, así que hay que tener también eso en cuenta. Ahora vamos a ver un resumen de una de las tablas que estaba dentro del marco teórico, se buscó resumirlas porque era muy extensa, también fue el aporte de otro de los jurados. Acá podemos ver todos los indicadores que se pudieron ver en el marco teórico relacionados y vinculados con el perfil de startupper, desde el lado de las variables firmográficas, que son las características propias de una firma, de una organización, las estrategias de marketing, todos los indicadores que se trabajaron como factores de éxito en diversos estudios, y por último, el entorno externo, trabajado a través de los indicadores del ecosistema emprendedor. Todo este marco teórico ayudó a poder diseñar y construir este modelo analítico. Como podrán ver, no se tomaron todos los indicadores porque eran demasiados, sino que se seleccionaron solo 29 indicadores o factores críticos de éxito. Podemos ver que en los 3 grandes grupos, en este caso las startuppers, startup digital y entorno digital, podemos ver entre el perfil del fundador, tenemos las competencias empresariales,
donde se midió si estaba presente la orientación al logro, es decir, si el fundador fija objetivos de crecimiento, las redes empresariales, si participa en eventos para ampliar su red de contactos, la asunción del riesgo, si se sienten cómodos en situaciones de riesgo. El esfuerzo y dedicación está relacionado con el tiempo que le dedica el fundador a desarrollar su startup. Desde las variables firmográficas tenemos las más conocidas, que es la edad, género, el nivel educativo alcanzado, los años de experiencia laboral que tienen los fundadores. Y dentro de la startup digital tenemos las variables firmográficas, que incluye la antigüedad, es decir, los años de vida que tiene la startup, el ciclo de vida, qué etapas de las 4 que ya mencionamos se encuentra la startup, el sector industrial. Acá es importante aclarar que hay un autor que es Roa, nos dice que cualquier sector industrial tradicional que conocemos se puede redefinir en su escenario digital. Por ejemplo, en vez de sectores financieros se dicen las fintech, en vez del sector comercial tradicional es el commerce tech, el rubro de la comunicación y publicidad son las ads tech, lo mismo con los viajes, travel tech o la de salud. Todos los sectores básicamente se pueden transformar y redefinir en su escenario digital. También se tomó en cuenta la sede de cada una de las startups encuestadas, provincia y ciudad. El número de fundadores, tanto el número de fundadores, tipo de fundadores y colaboradores, se vincula con definir cuál es la estructura de esa organización. Tipo de fundadores quiere decir que se tuvo en cuenta de que un equipo fundador puede estar constituido tanto por personas físicas como jurídicas, por eso se tomó en cuenta cómo estaba constituido cada uno de los fundadores de estas startups. Número de empleados y colaboradores, también se tomó en cuenta, tanto empleados en relación de dependencia como colaboradores que pueden ser freelance. Y el tipo de financiación es importante detenerlos para ver algunas de las fuentes de financiación que existen. Tenemos la vía deuda, que son los créditos de instituciones privadas en general. Vía subsidio hace referencia a los créditos no reembolsables, que generalmente son los fondos semillas que se entregan a través de las incubadoras, principalmente en la primera etapa, en la etapa de startup de inicio de un proyecto. Generalmente actúa, ese crédito se presta cuando se encuentran en esa fase. Los inversionistas ángeles son aquellas personas que, por lo general, son personas de negocio, que ya tienen experiencia emprendiendo y que no solo aportan el capital, sino que también le aportan a esa startup su experiencia y su red de contactos para que crezca. Los fondos de capital de riesgo son entidades especializadas en prestar este tipo de capital, sobre todo cuando ya la startup se encuentra en una fase de crecimiento en escalabilidad y salida. El objetivo de ceder estos créditos en esa etapa es acelerar justamente ese crecimiento. Los crowdfunding son principalmente plataformas online donde uno puede subir, o los fundadores pueden subir su proyecto, comentar sobre su proyecto y especificar el capital que necesitan para poder desarrollarse. En estas plataformas entran muchas personas, hasta empresas, y hacen microaportes. La idea es que muchas personas puedan hacer sus aportes para llegar al capital que necesita la startup para desarrollarse. También tenemos los Friends, Full and Family, son los aportes de la familia, de los amigos, también de compañeros de trabajo y colegas. La autofinanciación tiene que ver con los aportes de los socios, los propios aportes que hacen los socios para desarrollar su startup. El aporte propio de las ventas, esto se da principalmente cuando la startup ya llegó a la escalabilidad justamente porque sus ingresos son superiores a sus costos y ese margen, esa ganancia, la reinvierten para seguir creciendo. Y también tenemos la posibilidad de que una startup opte por capital extranjero a través de rondas de financiación en otros países. En figura jurídica, se les preguntó, se estudió, cuáles son las figuras jurídicas de Argentina cuál habían elegido para constituirse. Dentro de las estrategias de marketing tenemos tipo de mercado, es decir, si apunta a un mercado local,
nacional o internacional, el tipo de cliente, si apunta, si su cliente es solamente empresas o también consumidores finales o también empresas públicas y sin fines de lucro. Desde la innovación, involucra tanto si desarrollan innovación sobre el servicio digital o también sobre la tecnología para prestar ese servicio, también si aplican innovación sobre la forma de comercializarlo. Desde el lado de la comunicación, se incluye, si generan estrategias para posicionar ese servicio digital y generar, y obviamente convertir en ventas. También si hacen estrategias de comunicación para posicionar institucionalmente a esa startup o también si hacen estrategias de promoción. Desde el servicio digital fue difícil buscar un autor que ayude a lograr una categorización o tipología de estos servicios. En este caso nos basamos en los aportes de Nambi-san. Tenemos 3 categorías. Tenemos artefactos digitales, que involucra todo lo que es hardware, smartphone. Plataformas digitales, incluye el sistema operativo. Y la infraestructura digital son software en general, ¿sí? Software para PC, software para mobile, servicios de la nube, la SaaS, entre otras. Desde la distribución también se trabajó en un plano digital, donde se generaron 3 categorías. Tenemos las ventas directas digital, que puede ser a través de un marketplace, un e-commerce, del propio sitio web, y ventas directas que puede ser en un lugar físico. No necesariamente una startup digital trabaja cada uno en su casa, sino que pueden tener un local físico o una oficina, donde también pueden concretar las ventas y sobre todo venden productos a un mercado industrial. Plataformas de distribución digital involucra exclusivamente a los software para mobile, las aplicaciones móviles, que se pueden acceder a través de el Play Store o App Store. En el modelo de monetización, que es la manera en que captan los ingresos estas startups digitales, tenemos varios modelos. En este caso, se definieron el pago por consumo. El pago por consumo se paga nada más lo que se consume. ¿Qué quiere decir? Sobre todo, hay cierta regularidad en el uso de este servicio, pero nada más pagás lo que consumís. Por ejemplo, si trabajas con publicidad digital, haces correr la publicidad, pero solamente vas a pagar por la cantidad de clics que se hizo en el banner, la cantidad de impresiones o la cantidad de vistas. Eso es el pago por consumo. Por fee significa una comisión por transacción. Las suscripciones, como la suscripción que conocemos, se paga un abono fijo a cambio de X cantidad de servicio. Freemium es un modelo que tradicionalmente, bueno, o popularmente es conocido que es el que aplica Spotify, que un usuario tiene acceso de manera gratuita a esa aplicación o a ese servicio digital, pero si vos querés tener más funciones, tenés que pagar. La publicidad insertada, el usuario hace uso de manera gratuita de ese servicio digital, pero de la interfaz está navegando constantemente con publicidades. Y los micropagos, como el nombre lo indica, son pequeños pagos. Cuando es una compra suelta y está caracterizada por valores muy bajos. Por ejemplo, si yo quiero comprar en un banco de imágenes, quiero comprar una sola imagen, pago esa sola imagen, dependiendo del banco de imagen te puede salir $10, $15. O si quiero comprar una sola tipografía, compro una sola y no necesariamente tengo que comprar un paquete. Esos son los micropagos, especialmente caracterizados por pagos muy, muy bajos, muy baratos. Desde el lado del entorno externo, del ecosistema emprendedor, se definieron para estudiar los instrumentos políticos, todas aquellas leyes y regulaciones que fomentan y ayudan a que se desarrolle un emprendimiento del sector tecnológico, instrumentos financieros, aquellas líneas de financiamiento que ayudan al desarrollo también de estas startups, el número de espacios de coworking que existen en el país, porque pueden ser varias, algunas vinculadas directamente con la tecnología, otras directamente con cierta profesión, pero su objetivo siempre es generar una sinergia, un ambiente de trabajo que ayuda a potenciar los negocios. Las incubadoras, que son entidades que ayudan en la etapa inicial de una startup, y el número de aceleradoras, que son organizaciones que ayudan justamente a acelerar la escalabilidad de los proyectos, de las startups digitales.
Una vez definido el modelo analítico, se pasó a definir la metodología como tipo de investigación. El diseño que se definió fue exploratorio, descriptivo y transversal. En cuanto a las técnicas de recolección, se usaron dos. Una fue para poder estudiar y recolectar el número de instrumentos y actores en el ecosistema emprendedor, se usó una grilla, una observación estructurada a través de una grilla. Y para el resto de los objetivos y de los factores, se trabajó con una encuesta estructurada que se desarrolló a través de la plataforma de SurveyMonkey. Se eligió esta plataforma porque te permite llevar un control de los mails, de la apertura, de la tasa de respuesta, de programar, si la persona no abrió el correo, volver a mandarle la encuesta. Pero antes de poder mandar esta campaña de mailing o estos mail a través de SurveyMonkey, se tuvo que generar o buscar estos mails para mandar. 5 meses antes de esta recolección, se estuvo buscando por diversos medios cuáles eran las startups digitales de Argentina, intentar de rastrear cuál era su correo electrónico para poder incluirlo en la lista. Se entraron a muchas incubadoras y aceleradoras, se veían los proyectos que estaban incubando o acelerando, se entraba a cada uno de esos proyectos y se buscaba en la página o en las redes sociales cuál era su correo. También se generaron alertas de Google por si salía en el diario, nombraban alguna startup en el país. Y así, durante 5 meses, se obtuvo una lista de 473 correos. Una vez tenía la lista, se confeccionó la encuesta y se envió el correo, donde de esos 473 correos se obtuvo una tasa de apertura del 61%. De esas personas que respondieron la encuesta, solo el 33% la respondió, obteniendo en total 94 respuestas desde el lado del correo. Aparte de mandar correo, se generó un link en la misma plataforma para compartir por WhatsApp, y compartir en los grupos relacionados con las startups. En definitiva, lo que se obtuvo fue un total de 154 respuestas, 94 desde el correo y 60 a través del link compartido. Pero una vez que se tuvo que analizar o hacer una limpieza de estos datos, se tuvieron que eliminar 35 casos debido a que las respuestas eran parciales. En total, se obtuvo una muestra de 119 startups digitales. Y ahora sí vamos a pasar a la parte más interesante, que es los resultados. Para empezar con los resultados, primero hay que retomar los objetivos específicos. Por ejemplo, el objetivo número 1 era caracterizar el perfil de los startuppers a través de las variables sociodemográficas y de las competencias empresariales. Así, y es un punto importante. Si bien la encuesta la respondió un solo socio, si aquella startup contaba con más de un socio, 2 socios, 3 socios, esa persona que estaba respondiendo iba a completar la encuesta a nombre de los otros fundadores. Es decir, en este caso, ahora que estamos viendo el perfil de los startuppers, en este caso se tratan de 272 perfiles, que dio como resultado que el 82% pertenece al género masculino, mientras que el 18% al femenino. Las edades se concentran entre 26 a 35 años, seguido por el rango etario de 36 a 45. Desde el lado de la educación, sobresale que el 52,9% alcanzó estudios universitarios, seguido por estudios de posgrado con el 22,4% y terciarios con el 18,4%. Desde el lado de la experiencia laboral, la mayoría cuenta con más de 6 años de experiencia, seguido con el 27,6% que se concentra entre los 2 a 6 años de experiencia. Desde las competencias empresariales, lo que respondieron fue, desde el esfuerzo se midió, por ejemplo, cuánto le dedicaba, o sea, cuál era la jornada que le dedicaba ese emprendedor o ese fundador a su startup, donde el 57,7%, que es la mayoría, respondió que le dedica un 100%
de su tiempo, es decir, una jornada completa a su emprendimiento, seguido por media jornada con el 21,7% y con el 20,6% menos de media jornada. Desde la orientación al logro, se les preguntó si los fundadores fijaban objetivos de crecimiento para su startup. El 96,6% afirmó que sí. En las redes empresariales se les preguntó si participaban en eventos justamente empresariales para generar contactos y ampliar su red de contactos. El 59% dijo que sí, mientras que el 38,5% dijo que a veces. En la asunción del riesgo, el 91,5% afirmó que se siente cómodo en situaciones de riesgo. En cuanto al segundo objetivo, recordemos que lo que se buscó fue describir firmográficamente y ver las estrategias de marketing implementadas por las startups digitales. Desde el lado de las firmográficas, observamos que desde el equipo fundador, el 92,4% está constituido por personas físicas y solo un 6,7% tanto por personas físicas como jurídicas. El 56,3% tiene sede en Buenos Aires, seguido por Córdoba con el 19,3% y Mendoza con el 10,9%. En cuarto lugar se encuentra Neuquén con el 6,7%, seguido por Santa Fe, Río Negro y Jujuy. La antigüedad, es decir, los años de vida que tienen estas startups encuestadas, la mayoría lo que respondió fue que tienen entre 1 a 2 años, seguido por startup entre 2 a 4 años. Desde las etapas del ciclo de vida, la mayoría de las startups encuestadas se identificaron que estaban en la etapa de transición y un 26,9% afirmó que ya se encuentra en la etapa de escalabilidad. Desde la figura jurídica observamos que la mayoría, con el 36,1%, aún no tiene una figura jurídica constituida, mientras que el 31,9% optó por constituirse como sociedad anónima. Desde el sector industrial sobresalen que la mayoría de las startups encuestadas participan o se encuentran en el sector del comercio, de la publicidad, de la salud, financiero y educativo. Desde las fuentes de financiamiento, el 59,5% de los encuestados afirmó que su financiamiento se basa a través de la autofinanciación, que es los aportes de los propios socios. Un 13,5% lo realiza a través de la deuda de capital privado y el 8,7% a través de las ventas propias que genera esa startup y un 7,1% a través de capital extranjero. Desde las estrategias de marketing, desde el total de estas startups respondió que el 42% apunta a un mercado nacional y otro 42% también, pero a un mercado internacional, y un 15% solo apunta al mercado regional. Desde las estrategias, es decir, a qué tipo de clientes apunta, la mayoría, con el 38,7%, respondió que apunta tanto a las empresas como al consumidor final, seguido con el 27,3% que apunta únicamente al sector industrial, que son las empresas. El modelo de monetización, vemos que la mayoría de estas startups optan por la suscripción con el 42,8%, seguido por el modelo por consumo, que es el 36,2%. En la innovación, el 50% de las startups encuestadas respondió que su innovación se basa sobre el servicio digital, seguido con la innovación sobre la tecnología con el 26,2%. El servicio digital claramente se agrupa en la infraestructura digital, que es el software en general, que son todas las aplicaciones, software para PC, servicio en la nube, las SaaS. Se agrupan los servicios en esta categoría con el 93,19%. En la comunicación, la estrategia que desarrollan y ejecutan es la publicidad basada para posicionar y convertir ventas sobre el servicio digital.
seguido por la estrategia de comunicación para posicionar institucionalmente a la startup con el 27,3%. Y por último, la distribución, el 53,3% se desarrolla o selecciona la venta directa a través de plataformas digitales para comercializar su servicio digital, seguido con el 28,8% que son aplicaciones móviles que seleccionan estas plataformas como Play Store o App Store para comercializar su servicio digital. El tercer objetivo involucró a los factores externos estudiados a través de los 3 principales ecosistemas emprendedores. Recordemos que la mayoría de los encuestados pertenecían a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, por eso fueron los 3 ecosistemas seleccionados para este estudio. A través de las observaciones se tomó una muestra de cuál era la cantidad de actores e instrumentos que se encontraban presentes en ese ecosistema emprendedor. En Buenos Aires, por ejemplo, tenemos 8, en ese momento cuando se tomó la muestra, que fue en el 2018, habían 8 incubadoras, 11 aceleradoras y 36 espacios de coworking. Desde los instrumentos políticos existen 4 regulaciones y leyes que fomentan el desarrollo de estos emprendimientos digitales y tecnológicos, y 38 instrumentos financieros. Este número también se basó a través de un estudio de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Capital Semilla del 2017, que hizo un relevamiento de la cantidad de entidades privadas que otorgan capital privado y de inversionistas ángeles que existen en el país y por zona geográfica. Seguimos con Córdoba. Córdoba, cuando se tomó la muestra, habían 5 incubadoras, 3 aceleradoras, 17 espacios de coworking, 3 leyes que fomentan el desarrollo de este tipo de proyectos y 15 instrumentos financieros, seguidos por Córdoba con 2 incubadoras, 2 aceleradoras y 7 espacios de coworking, 3 instrumentos políticos y 4 financieros. Lo que podemos ver es que el de Buenos Aires cuenta con más actores y más instrumentos dentro de su ecosistema emprendedor, seguido por Córdoba y luego por Mendoza. Ahora sí vamos a pasar al objetivo número 4. Recordemos que este objetivo se centró en comparar los factores críticos de éxito según las etapas del ciclo de vida por los 3 ecosistemas emprendedores. Como vamos a ver, solamente se tomaron aquellos factores asociados significativamente con las etapas del ciclo de vida, que también esto fue una de las observaciones de uno de los jurados, incorporar el test de Chi cuadrado. Y en este caso, estos son los factores que presentan una asociación. Por ejemplo, la edad. La edad podemos ver que, como nos dio al principio, se concentra entre 26 a 35 años, que los fundadores que tienen este rango etario están presentes en todas las etapas del ciclo de vida, pero podemos destacar que tanto en transición como en la escalabilidad también sobresalen aquellos fundadores entre 36 a 45 años. Desde la experiencia, lo mismo prevalece a los fundadores que cuentan con más de 6 años de experiencia laboral. Y en escalabilidad de salida vemos que también hay un gran porcentaje de fundadores que solo tienen entre 2 a 6 años de experiencia. En cuanto a la antigüedad, es decir, los años de vida que tiene una startup, vemos que hay una relación que a medida que pasan los años va atravesando las diversas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, en la primera etapa, las startups por lo general tienen menos de 1 año, cuando ya pasan a la transición tienen entre 1 a 2 años, y en la escalabilidad entre 2 a 4 años. En salida tienen entre 4 a 6 años y más de 6 años también se concentra en la etapa de salida. En relación con el número de fundadores, observamos que la mayoría, que es el 43,69%, tiene 2 socios fundadores. Lo que podemos ver cuando comparamos por las etapas del ciclo de vida es que cuando está en la etapa inicial, la mayoría, que es el 50%, solo cuenta con un solo socio. Y vemos que en la transición, escalabilidad y salida
ya observamos que trabajan con 2 socios fundadores. El tipo de fundador, como también se vio en el objetivo número 2, son personas físicas, ¿sí? Con el 92,23%, pero si vemos por las comparamos por las etapas del ciclo de vida, observamos que en la escalabilidad también tiene presencia aquellos equipos fundadores constituidos tanto por personas físicas como jurídicas, con el 17,24%. El número de colaboradores o empleados, vemos que a medida que crece una startup va sumando colaboradores. ¿Por qué? Porque vemos que en la etapa inicial hay 0 colaboradores, 0 empleados. A medida que va pasando por las diversas etapas, en la transición ya empieza a contar con la mayoría con 2 colaboradores o empleados. Y ya en la etapa de escalabilidad y salida, los startups encuestados afirmaron que su estructura ya cuenta con más de 9 empleados y colaboradores. En relación con la fuente de financiación, vemos que hay una combinación de estos tipos de financiamiento. La que se encuentra en todas las etapas del ciclo de vida es el aporte de los socios. En la etapa inicial vemos que también las startups utilizan o tienen acceso al fondo semilla, que esto tiene totalmente sentido porque el fondo semilla está pensado para esta etapa inicial de una empresa emergente. En la etapa de transición vemos que de esta muestra un 11,76% accedió o accede a capital extranjero. En la escalabilidad hay una combinación también con la deuda tradicional, que es la deuda de capital privado, y los propios ingresos por venta, que también está presente en la salida. Es lógico porque ya en esta etapa, recordemos que en la startup sus ingresos son mucho más grandes que su estructura de costos. Y en salida combina tanto los aportes como el ingreso de las ventas y el capital de riesgo, que también tiene sentido porque el capital de riesgo está pensado para estas últimas etapas de la startup para terminar de acelerarla. Figura jurídica, observamos que la mayoría adoptó una sociedad anónima y vemos que por etapa, que en la etapa inicial, la mayoría, que es el 72%, no tiene ninguna etapa, o sea, no tiene ninguna figura jurídica. Ya en transición empieza o sea, se reparte entre que los que no tienen ninguna figura jurídica a los que ya adoptaron la sociedad anónima como figura. Lo mismo con escalabilidad de salida, la más seleccionada por la mayoría de los encuestados es la sociedad anónima. Acá también es lógico que cuando uno recién arranca un emprendimiento emergente no suele arrancar ya con una figura jurídica, sino que hasta que no tenga el mínimo de ventas o empiece a interactuar con el mercado, no va todavía a definirse por una figura. Y en cuanto a la innovación, el 50% de los encuestados, que en este caso recordemos que solo se tomaron las startups de los tres principales ecosistemas emprendedores, que es 103 startups. La mayoría desarrolla la innovación o su estrategia diferenciadora sobre el servicio digital. Y en la escalabilidad observamos que también las startups encuestadas desarrollan también la innovación sobre la tecnología para prestar ese servicio. Por último, tenemos el objetivo número 5, donde solo se tomaron los factores críticos de las startups en salida y en escalabilidad y se compararon por los 3 ecosistemas emprendedores seleccionados. En este caso se trabajó con el 31% de la muestra inicial, porque cuando se filtró los casos, solamente quedaron 38 startups digitales concentradas en esas etapas finales del ciclo de vida. También vamos a ver que tenemos solamente el factor de esfuerzo, porque es el factor que está asociado significativamente con los ecosistemas emprendedores.
Y acá podemos observar que el 80% de estas startups, sus fundadores le dedican una jornada completa al desarrollo de su startup, trabaja jornada completa. También vemos que Buenos Aires es el que tiene mayor porcentaje de estos fundadores, seguido por Córdoba y Mendoza. Gracias a estos resultados se llegaron a las conclusiones, donde acá lo relevante es cuáles son esos factores que vimos a lo último que están presentes en la etapa de escalabilidad y salida, donde podemos decir que el socio fundador o el startupper tiene entre 26 a 35 años, su experiencia laboral es mayor a 6 años, la startup que llega a esta etapa suele tener entre 2 a 4 años de antigüedad. El equipo fundador está integrado por 2 personas y va sumando colaboradores a medida que va creciendo. La financiación es combinada, se basa tanto en los aportes de los socios como la deuda y el propio ingreso por ventas. A medida que crecen, opta por constituirse como sociedad anónima y apuestan en la innovación aplicada al servicio digital. Desde la comparación por ecosistema emprendedor, se destaca la dedicación que le otorga este fundador a la startup. Recordemos que en todos los ecosistemas de emprendedores, más allá que en algunos tenía mayor porcentaje, un socio fundador trabaja jornada completa sobre su startup. Por lo menos es las startups que llegaban a esta etapa de escalabilidad, todos sus fundadores le dedican un 100%. También dentro de las conclusiones se hicieron comparaciones con otros estudios que se trabajaron dentro del marco teórico. Si bien no todos los aportes, o sea, todas las investigaciones que se trabajaron en el marco teórico no incluían los factores de manera integral, o sea, los 29 que se trabajaron en esta tesis no estaban presentes en todas las investigaciones, por eso vamos a hacer comparaciones parciales. En este caso se tomaron los datos en la primera columna de la presente tesis con los aportes de la tesis de Díaz Santamaría, que estudió las startups en general de España, y el estudio de Sabor Ali y Sukasame, que estudiaron las e-commerce en Tailandia. Podemos ver que lo que es el perfil sociodemográfico de los fundadores, tanto edad, género, educación y experiencia, son similares en todos los factores. En los 3 casos, el fundador se concentra entre los 26 a 35 años, es del género masculino mayormente. El fundador ha alcanzado el nivel universitario y cuenta con más de 6 años de experiencia. Lo que sí varía un poco es el número el número de socios, tanto en las startups digitales de Argentina como las de España, cuentan con 2 socios mayormente, y en el caso del e-commerce, solo un socio. El número de colaboradores varía, eso sí varía. En el caso de las startups argentinas, es entre 0 a 9 colaboradores, dependiendo en qué etapa del ciclo de vida se encuentre. En el de las startups en España se concentran los 2 colaboradores principalmente, y en los e-commerce varía entre 5 a 9 colaboradores. Puntualmente, a la hora de comparar los estudios de cada uno de los autores, observamos que Díaz Santamaría hace referencia a que uno de los factores críticos de éxito que están relacionados, que tiene incidencia y condicionamiento sobre la llegada de una startup al éxito, es la formación, la experiencia y formación de los fundadores y el hecho de haber emprendido anteriormente. Si lo comparamos con los resultados de esta tesis, podemos rescatar que la experiencia, en este caso mayor a 6 años, es un factor que también se encuentra presente en la escalabilidad de una startup digital. En el caso de Chorev y Anderson, ellos estudiaron las startups de Israel. En su estudio identificaron como factor crítico de éxito el core team, la experiencia, dedicación, el plan de marketing e investigación y desarrollo. El core team puede involucrar o no al equipo fundador. Sería el equipo principal de desarrollo. Si lo comparamos con los resultados de la tesis, observamos que tenemos en común la experiencia de los fundadores, que también está presente en la escalabilidad. Y por último, estos autores
estudiaron las startups de Holanda. En su trabajo de investigación concluyeron que como factor de éxito, uno de los factores de éxito es la ventaja basada en la innovación. Y en las startups digitales argentinas estudiadas también se destaca la innovación como factor que se encuentra presente en la escalabilidad y salida de las startups. Como buenas prácticas, que también fue una observación del jurado, se resumen en dos partes. Se hacen buenas prácticas, se definen buenas prácticas para los actuales y futuros emprendedores, así como también a los actores que se encuentran presentes en el ecosistema emprendedor. Como buenas prácticas se incluye el de fijar objetivos de crecimiento para los emprendedores, participar en eventos para ampliar la red de contactos, dedicarle un 100%, en lo posible, dedicarle jornada completa al desarrollo de su emprendimiento, tener en cuenta que se alcanza la escalabilidad en promedio entre los 2 a 4 años de antigüedad, evitar emprendimientos unipersonales. Como vimos, la mayoría de las startups digitales que están presentes, que han llegado a la escalabilidad de salida, cuentan con al menos 2 socios, por lo cual es recomendable no estar solo, sino buscar un socio para trabajar a la startup. Y tener en cuenta de trabajar constantemente sobre la innovación, más allá del servicio digital, también innovación sobre la tecnología, pero tener en claro que la innovación es un factor importante y que se encuentra presente, como vimos, en la escalabilidad y salida. Desde el lado de los actores del ecosistema emprendedor, tener en cuenta, o sea, focalizar el brindar asociamiento puntualmente en las formas jurídicas. Vimos que una startup cuando se encuentra en la etapa inicial, recién arranca, está testeando el producto, no está pensando o no tiene en cuenta qué tipo de figura va a adoptar. Estaría bueno que en esta etapa inicial ya se les empiece a asesorar de cuál es el mejor tipo o el más apropiado para su emprendimiento. Fomentar la educación universitaria. Como vimos, la mayoría de los fundadores que se encuentran en la etapa de escalabilidad de salida han alcanzado la educación universitaria, y también generar más instrumentos de financiación y políticos para incentivar e impulsar estos tipos de proyectos innovadores. Vimos que hay ecosistemas donde hay mayor número de actores e instrumentos que podrían ayudar a fomentar el desarrollo de estos emprendimientos. Por eso también es importante seguir generando estos instrumentos para potenciar el crecimiento de las startups digitales en Argentina. Y ahora vamos a pasar a las limitaciones durante el desarrollo de esta investigación. Una de las primeras limitaciones fue el tamaño de la muestra. Se había definido como objetivo alcanzar un nivel mayor de muestra, pero realmente fue difícil a la hora de, sobre todo, de generar esa lista de contactos de los correos, porque cada vez que entrabas a una de estas páginas donde hablaba de las startups digital, entrabas a las páginas y la página ya no existía, o decir que esta startup ya no existía más. Fue difícil en su momento buscar estas startups de Argentina. Llevó 5 meses lograr ese listado de 473 correos. Y también tuvo que ver la respuesta. Si bien tuvo una tasa alta de respuesta, el objetivo inicial del tamaño era otro. Pero la verdad que yo estoy muy conforme con los 119 emprendimientos digitales y desde ya le agradezco a todos los que participaron en esa encuesta por la colaboración y el compromiso que tuvieron. Otra de las limitaciones fue que no se pudo estudiar todos los ecosistemas emprendedores de las startups digitales, solamente 3, y no se pudieron estudiar todos los elementos, porque en realidad un ecosistema de emprendedores es mucho más complejo que actores e instrumentos. Tenemos también la cultura, el rol que tienen las instituciones educativas, el clima que tiene, la sinergia de esos ecosistemas de emprendedores. Y tampoco se pudo trabajar con todos los factores críticos de éxito que se desarrollaban en el marco teórico porque era muy extenso. Y por último, que también fue un error que identificó uno del jurado, que hubo un error en el instrumento de recolección de la encuesta en la hora de categorizar los años de experiencia, si no me equivoco.
en la encuesta era de 0 a 2 y de 2 a 6, que en realidad tuvo que haber sido de 3 a 6 años. Así que les pido disculpas por ese error en la encuesta. Por último, se definen las futuras líneas de investigación. Hay varias, se podría hacer varias futuras líneas, pero yo seleccioné las siguientes. Como futuras líneas de investigación puede ser medir o estudiar la edad y la experiencia laboral de las startups, si realmente o cuánto condiciona a que una startup logre la escalabilidad. También una investigación donde se abarque o se amplíe más el perfil de los fundadores, desde las variables como por ejemplo la empatía, la flexibilidad, la autoconfianza, el locus control. Desde el lado de las variables firmográficas, también estudiar si condicionan o no a la llegada a la escalabilidad, la antigüedad, el número de fundadores, el tipo de fundadores, los colaboradores y el tipo de financiación. También determinar la incidencia de las estrategias de marketing y la innovación sobre el éxito de una startup digital. Por otro lado, sumar dentro de las estrategias de marketing como factores críticos de éxito, por ejemplo, otros factores externos como la tasa de crecimiento del mercado, la intensidad de la competencia, la relación que tienen con los clientes, el desarrollo de un plan de marketing, como es la investigación y desarrollo que lleva una startup digital. Y por último, lo que había hablado anteriormente de profundizar el estudio del ecosistema emprendedor porque es mucho más complejo, donde incluya la cultura, las instituciones educativas y el mercado, que son algunas de los factores que hacen al ecosistema emprendedor. Y ahora sí, muchas gracias a todos por haber escuchado y también gracias, no terminé todavía, gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en el desarrollo de esta tesis, no solo a mi familia, a los amigos, a Nico, también a 3 personas que yo conocí en la maestría, que me ayudaron y me acompañaron durante todo el recorrido de la tesis también, y que le quiero mandar también un saludo a Ivana, a Marta y a Patricia, que gracias por acompañarme. Quiero darles las gracias también a Andrea y a Marina, que me acompañaron siempre y que dedicaron su tiempo y a perfeccionar esta investigación. Y también le quiero agradecer muchísimo al jurado por las observaciones. La verdad que me encantaron las mejoras que hicieron sobre la investigación. Yo creo que ahora tiene un aporte mucho más valioso y la verdad que estoy muy contenta con esta investigación. Así que ahora sí termino, estoy lista para las preguntas. Bueno, entonces damos lugar a las preguntas del jurado. El micrófono, Carola. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Si hay alguien más escuchando fuera de la sala, supongo que sí, tendrás tus fans, Nadia, seguidores y amigos y colaboradores. Bueno, más que nada, felicitarte mucho y a todo el equipo y a esta gente que te ha acompañado, Marina como directora y bueno, y todo tu entorno. Particularmente como preguntas, digamos, que hemos agotado bastante las instancias previamente, así que bueno, un placer presenciar esta presentación tan consistente, tan completa y bueno, y verte realmente aportando datos de interés que, bueno, no es llamativo que el entorno de startuppers sean colaboradores. Justamente has tenido una tasa de apertura de mails y de respuesta bastante alta y creo que eso tiene que ver con la necesidad que ellos mismos deben de ser conscientes de la falta que hace información sobre el ecosistema emprendedor digital en Argentina, donde no hay muchos datos. Así que bienvenidos sean y bueno, te aliento a que difundas los resultados que seguramente les serán de muchísima utilidad a muchos startuppers en las etapas iniciales y en las siguientes. Y bueno, y me parece que ahí hay un temita también interesante para explorar a futuro. Tenés mucho para seguir profundizando con estos mismos datos. Seguramente se te van a ir abriendo nuevas preguntas muy, muy interesantes.
el tema de género, ¿no? Que se ve bastante más marcado en Argentina. De 60 y nosotros 80%, así que bueno, hay que seguir ahí dando batalla también desde las políticas públicas y lo que sea para equilibrar un poco más ese tema. Bueno, de mi parte, solo agradecer haberme participado de este proceso, un placer conocerlos a todos y bueno, paso la posta al siguiente. Bueno, la verdad que, bueno, coincido con Carola, la verdad es un placer leer la tesis porque es muy actual, son temas que creo que en este contexto, que ahí va a ir mi pregunta, cómo se pueden seguir desarrollando, ¿no? La presentación, la verdad que fue muy clara, muy completa, se nota que manejas muy bien el tema, se notaba eso. La precisión con la que hiciste la presentación y los datos que fuiste mostrando. Y yo te quería preguntar justamente eso, ¿por qué, o sea, después de haber hecho todo ese análisis, por qué pensás que es tan baja la participación de las mujeres? Y por otro lado, entonces, ¿de qué manera crees que podría llegar a afectar este contexto actual, ¿sí?, a estas startups digital, ¿sí? De cómo pensás que puede influir el contexto. Sí, sí, cuando yo estaba haciendo los primeros análisis también me llamó mucho la atención. Me parecía re injusto, pero bueno, la mayoría son del género masculino. No tengo datos, pero lo que pasa mucho en la mente es que a lo mejor, como son startups digitales, el género femenino capaz no está tan vinculado con esas tecnologías o con ese ambiente. Sé que actualmente hay otra startup que es también Acamica, que alienta y beca a muchas mujeres para que se aprendan a programar, para que aprendan las nuevas tecnologías. Hay muchas también movimientos, Branch Ladies creo que se llama también, que son emprendedoras que son mujeres. Ahora hay mucho movimiento para fomentar el emprendedurismo por parte de las mujeres. Pero bueno, es algo que se está trabajando y veo que hay muchos actores que también incentivan sobre todo al género femenino. No sé si respondí la pregunta. Y con respecto al contexto, ¿qué te parece a vos? ¿Puede ayudar a que crezcan las startups? Ahora, ¿Qué puede pasar? el contexto en general de las startups. Sí. O sea, Ahora este contexto que estamos viviendo, ¿puede ayudar a que crezcan o...? Sí o no, depende cómo capitalicen esta crisis. Porque lo que pasa ahora con la cuarentena es que está todo digitalizado. O sea, hay una aplicación que yo nombré al principio que es Evaluados, que es de Córdoba, y ellos ahora tuvieron un boom en el uso de la aplicación que es educativa. Entonces, estas startups tienen que ver cómo capitalizan esta situación para potenciar su crecimiento. Pero como ahora se está digitalizando todo, sí, es una oportunidad que tienen que aprovechar, que algunas ya la aprovecharon. Bueno, por mi parte, entonces, felicitarte nuevamente a vos, Andrea, Marina, por todo ese trabajo que se nota que han realizado junto a vos. Bueno, chicas, bueno, un gusto de conocer a Carola, a Karina. Si bien Karina somos de la misma universidad, no tenía el gusto de conocerte. Nadia, bueno, también no tengo preguntas, un trabajo realmente excelente, profundo. Bueno, algunas cuestiones ahí que se vieron, yo no hice ninguna de esas observaciones, pero pienso que las especialistas en todo lo que es estadística y demás vieron alguna cosita ahí para ampliar un poquito todo lo que tenga que ver con los resultados, pero realmente un placer leer la tesis desde el principio hasta el final, la calidad de los cuadros, de los gráficos, realmente, bueno, y me llamó mucho también la atención la manera en que vos, la previa justamente para buscar esa muestra, que fue un trabajo arduo, que a veces no pasa en las tesis, los 5 meses ya es un montón para poder avanzar, así que calculo que después de eso te pusiste con todo lo que es el análisis de los resultados, ¿no? Y también la profundidad con que trataste otros modelos, ¿sí? Que si bien te centraste en startuppers de Argentina, pudiste también comparar con otros modelos que había a nivel internacional y poder comparar la situación de nuestro país con otros países, como el caso de Tailandia y España.
También muy profundo todo lo que fue el análisis de las buenas prácticas y cómo dejaste un hilo abierto, un camino abierto para nuevas tesis justamente, y porque por la novedad del tema, ya desde el inicio que yo estoy en la maestría y este tema muy poco investigado, así que nada más que felicitarte y también, como dijo Karina, alentarte a que hagas publicaciones de este tema porque una manera de devolver a aquellos que se tomaron el tiempo en contestar, así que felicitaciones. Y felicitaciones obviamente a la directora, a la directora y codirectora. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora nos tenemos que ir y dejar solos al jurado para que puedan calificar la defensa y la tesis. Nos vemos en un rato. Bueno, avisamos por WhatsApp cuando... Por WhatsApp se avisa cuando ya está listo el procedimiento. Bueno, dentro de un rato.